Todo el mundo conoce su nombre, pero nadie entiende realmente cómo lo hace. Mientras el resto del mundo duda, Saylor aparece cada lunes anunciando compras de más de 1.000 millones de dólares en Bitcoin. Hoy mismo ha anunciado una compra de 2.350 millones. A título personal, ya es la quinta persona con más Bitcoins del planeta, pero su verdadera obra maestra se llama Strategy. Con 835.000 Bitcoins en su tesorería, Saylor controla hoy el 4% de todo el suministro que jamás existirá, y no piensa detenerse. Su plan es absorber el 10% de todo el Bitcoin del mundo. Su tesis es simple: en 20 años un solo Bitcoin valdrá 10 millones de dólares. Y con eso Saylor no solo habrá ganado la partida, habrá convertido a Strategy en la empresa más valiosa de la historia de la humanidad. Pese a que nadie se haya dado cuenta, nuestro protagonista es una de las mentes más brillantes de nuestra era, una de las mayores historias de superación personal, un innovador incansable y un personaje lleno de sorpresas. Aunque parezca mentira, en 2013 publicó su famoso tweet, sentenciando que los días de Bitcoin estaban contados. Además, al final del vídeo veremos cómo Saylor es de los pocos personajes que ha logrado salir beneficiado tras aparecer en los polémicos archivos de Epstein. Pero para entender su presente, primero hay que entender su mayor fracaso. En el año 2000, su empresa se desplomó un 99% tras falsificar las cuentas, perdiendo en un solo día 6.000 millones de dólares, la mayor pérdida patrimonial de la historia hasta aquel entonces. A pesar del golpe, Saylor se mantuvo en pie. Es el CEO más longevo de una empresa cotizada en la historia de Estados Unidos. Y aguantó tormentas que dejaron a sus compañeros en la bancarrota, en el retiro forzoso o en la cárcel. Desde su caída meteórica vivió 2 décadas en una frustración silenciosa, intentando competir sin éxito contra gigantes como Microsoft, mientras veía a sus contemporáneos como Steve Jobs, Bill Gates o Elon Musk escribir los libros de historia. En 2020, durante la pandemia, Saylor tocó fondo. Sus mejores empleados estaban siendo reclutados por las Magnificent Seven, y su modelo de negocio se hundía. Con los tipos de interés al 0%, no podía ni siquiera sacar rendimiento a los 500 millones de dólares que tenía en caja. Encerrado en su piso de Nueva York por el toque de queda, viendo cómo la empresa a la que le dedicó su vida se desangraba semana tras semana, la desesperación le llevó a una última pregunta. Llamó a su amigo CryptoBro y le preguntó: Eric, vuelve a contarme eso de Bitcoin. En ese preciso instante, Michael Saylor entró en el rabbit hole de Bitcoin. Estudió todo el contenido sobre este activo que caía en sus manos con una obsesión que solo los genios pueden alcanzar. Este nuevo hallazgo, junto a la experiencia que obtuvo liderando su empresa por tantos años, le llevó a descifrar el secreto del dinero. Apostó todo lo que tenía, dando un último salto al vacío, y creó el primer agujero negro financiero de la historia de Wall Street. Esta es la historia de Michael Saylor. Para entender cómo Saylor ideó este monstruo y cómo funciona de verdad, primero debemos entender de dónde viene Michael. Nace el 4 de febrero de 1965 en Lincoln, Nebraska, en el seno de una familia militar. Crece entre bases de la Fuerza Aérea por todo el mundo y se instala finalmente cerca de Dayton, Ohio. Se gradúa como el primero de su promoción, valedictorian, y sobre el papel, el más probable para triunfar. Con una beca completa de la ROTC de la Fuerza Aérea, entra en el MIT y se licencia en un doble grado de Ingeniería Aeroespacial e Historia de la Ciencia. Con solo 20 años, en el 89, empieza su compañía junto a su compañero de fraternidad. MicroStrategy, renombrada como Strategy el año pasado, sale a bolsa en el 98, siendo una de las personas más jóvenes en hacerlo en la historia de Wall Street. Desde muy joven se veía que Saylor pintaba maneras. Era ambicioso, analítico y determinado. La compañía avanza como un cohete hasta aquel trágico 20 de marzo del año 2000. Tras admitir que habían inflado ingresos en los reportes financieros, la acción cae un 66% en un solo día, de 260 a 86 dólares. Es el mayor derrumbe de riqueza personal hasta ese momento. Pero aquí viene lo que nadie cuenta. Saylor no se rinde. Durante las siguientes 2 décadas lucha incansablemente, trabajando horas y horas por semana para mantener a flote la empresa en la industria del software. Compite contra gigantes y pierde irremediablemente. Pero donde realmente gana dinero es invirtiendo su patrimonio personal. Apuesta fuerte por Apple y Google y publica su famoso libro The Mobile Wave, donde predice cómo los móviles iban a cambiar el mundo. Saylor lleva toda su vida entendiendo el mundo y apostando fuertemente en las conclusiones que saca. Tiene más de 48 patentes a su nombre. Es el inventor original de Alarm.com, hoy una empresa que cotiza en bolsa con miles de millones en valoración, y acumuló una fortuna invirtiendo en dominios de Internet.
a los que siempre llamó propiedad digital. Para él, Bitcoin era simplemente la versión perfecta de esta idea. Propiedad digital descentralizada, imposible de duplicar y protegido por las matemáticas. La red de Bitcoin se lanza el 3 de enero de 2009. El primer acercamiento público de Saylor llega en 2013 con aquel famoso tweet donde predice que Bitcoin sería ilegalizado y por lo tanto no tendría ningún futuro. Lo comparaba con las apuestas online, que justo antes habían sido prohibidas por el gobierno de los Estados Unidos. Saylor y Bitcoin se reencontrarían forzosamente en el año 2020. Como ya hemos comentado, Saylor estaba entre la espada y la pared. Pensó en invertir los 500 millones de cash que tenía en arte, en oro, en terrenos o en casas. Pero su ambición no le permitía resignarse a morir, enterrado por la irrelevancia histórica. Se sentía frustrado, había trabajado como nadie, era listo como nadie, y aún así no había conseguido destacar como sus contemporáneos. Pese a que su empresa crecía cada año y era más rico de lo que muchos podríamos soñar, Michael estaba profundamente insatisfecho porque sentía que valía mucho más. Así que en su último gran órdago hizo lo siguiente. Saylor lideró una compañía de software durante casi 30 años. Saylor no podía simplemente invertir el 100% de las reservas en Bitcoin de un día para otro, más aún porque ninguna empresa lo había incluido en su tesorería hasta aquel entonces. Él fue el primero. Por eso invirtió la mitad, 250 millones, en Bitcoin el 11 de agosto del año 2020, comprando 21.000 Bitcoins a un precio promedio de $11.000, que nos pillase hoy. La otra mitad la destinó a seguir financiando el negocio de software y, sobre todo, a recomprar acciones. Ofreció recomprar las acciones con un premium a todos los accionistas que no estuvieran de acuerdo con este giro radical de 180 grados. Así aseguró que toda la empresa estuviera en el mismo barco. A día de hoy, Saylor sigue controlando el 45% del poder de voto, algo sorprendente después de llevar 3 décadas y haber pasado todos los momentos difíciles y los cambios que hemos visto, dado que la mayoría de fundadores acaban relegados o incluso despedidos, como el famoso caso que todos conocemos de Steve Jobs. En las siguientes 2 semanas, después de la compra de 250 millones, Bitcoin bajó un 15%, subió un poco y el 14 de septiembre adquirió 17.000 Bitcoins más, a un precio medio de 10.400, por un total de 175 millones, lo que le sobró después de la recompra de acciones. Os podéis imaginar las miradas que recibía Saylor cada mañana al entrar en la oficina. Pero para sorpresa de todos, menos para Saylor, en uno de los movimientos más agresivos de la historia, durante los siguientes 8 meses, Bitcoin subió de 11.000 a 65.000 dólares, multiplicando el precio de la acción de Strategy por 10. Imaginaos la cara de los que vendieron sus acciones por ese pequeño premium en la primera compra de Bitcoin. Ya hemos visto el camino de Saylor hasta ese momento. Todo el mundo puede entender que hizo dinero con su empresa de software durante 30 años y lo invirtió todo en Bitcoin. No hay nada fuera de lo común. La pregunta es, ¿cómo pasó Strategy de aquellos primeros 38.000 Bitcoins a los 835.000 que tienen ahora y a invertir cada semana más de lo que ahorraron por 30 años? Aquí entra la genialidad de Saylor y el agujero negro financiero que creó. Saylor ha usado estrategias muy distintas para acumular la mayor cantidad posible de Bitcoins. Él mismo contaba una anécdota. Desde que descubrió Bitcoin en 2020, se levantaba en mitad de la noche con el miedo de que alguien más entendiera lo que él había descubierto y comprara todos los Bitcoins a la mañana siguiente. Desde entonces no ha parado de pensar cómo comprar más y más Bitcoin. Dice que comprará el máximo histórico para siempre. La primera estrategia que aún utiliza es invertir los beneficios del negocio de software en Bitcoin. La segunda, que solo puede usar en momentos especiales, fue la que empleó durante la pandemia. Cuando la Reserva Federal baja los tipos de interés mucho, Strategy puede emitir bonos, que son deuda, a un interés muy bajo para comprar Bitcoin. Esta estrategia probablemente nunca la vuelva a usar, porque tiene un riesgo, dado que si se encadenan muchos años seguidos donde Bitcoin cae, la empresa incurriría en muchas pérdidas. La tercera, que tampoco volverá a usar, son los bonos convertibles. Con esta estrategia, lo que hace es emitir bonos a un tipo de interés muy bajo, que pueden convertirse en acciones comunes, MSTR, si su precio sube mucho. Y la última y más poderosa, que por cierto Michael descubrió preguntándole a la IA, las acciones preferentes. La más exitosa y conocida se llama STRC,
apodada Stretch, porque estira tu dinero. Paga un dividendo variable mensual. Ahora mismo el dividendo es de un 11,5% anualizado. Y el objetivo es que cotice muy cerca de los $100. Para mantener este precio, si hay mucha demanda, imprimen más acciones y las venden a $100. Si el precio baja, suben el dividendo cada mes para atraer más compradores. Con el dinero que reciben al vender las acciones, compran Bitcoin directamente. STRC es el llamado momento iPhone de Saylor. Es el segundo producto más exitoso de la historia de la humanidad, por detrás de IBIT, el ETF de Bitcoin de BlackRock, que consiguió una capitalización de mercado de $5.000 millones en tan solo 5 meses. STRC lo consiguió en 7 meses y el mismo iPhone lo consiguió en 12 meses. Saylor calcula que Bitcoin subirá un 30% al año durante los siguientes 20 años. STRC te ofrece un dividendo mucho menor que ese 30% esperado. Te ofrece exposición al crecimiento de Bitcoin con menos rendimiento, pero sin volatilidad. La diferencia entre lo que genera el Bitcoin que compra y lo que paga en dividendos lo reinvierte en más Bitcoin. Cuando STRC genera beneficios, la acción común de Strategy sube mucho de precio, actuando como un Bitcoin apalancado sin riesgo de liquidación. Solo puede fallar si Bitcoin fracasa definitivamente. Y si eso ocurre, Strategy no solo quebrará, protagonizará el colapso corporativo más rápido y devastador de la historia financiera, pero no peligra frente a variaciones del precio al corto o medio plazo. Con estas estrategias, Saylor ha conseguido aumentar año tras año la cantidad de Bitcoin por acción, que es la métrica en la que más se fijan. Hoy, Michael Saylor es el arquitecto del mayor imperio digital de Wall Street, pero su obsesión matemática tiene un coste: su absoluta falta de encanto social, una carencia que, paradójicamente, le salvó de verse arrastrado por el escándalo más oscuro de la élite estadounidense. En 2010, el nombre de Michael Saylor aparece en los archivos desclasificados de Jeffrey Epstein, no en emails directos con él, no en la isla, no en fiestas privadas, solo en correos de la publicista de sociedad Peggy Siegel, que organizaba eventos de élite para la Robin Hood Foundation y Cannes. En el email del 8 de mayo de 2010, Siegel le cuenta a Epstein que Saylor había soltado $25.000 solo para que pusieran su nombre en la invitación y poder codearse con un grupo hip. En el email escribe en inglés: Saylor es un bicho raro total. No tiene personalidad. Es algo así como un zombie drogado. Teníamos a directores inteligentes sentados junto a él y a su hermosa e idiota cita. Y no pudimos sacarle ninguna conversación excepto la famosa frase: tengo un yate que me voy a llevar a Cannes. Lo presenté por ahí y era tan raro que hasta yo huí de él. Seguramente si le preguntamos a Saylor no diría que sale beneficiado de estos emails, pero yo creo que sí, porque muestra la pureza de Saylor y cómo no se deja corromper. Aunque quizás era tan autista que no entendió que le estaban intentando corromper. Muestra el genio antisocial, el que no encaja en las fiestas de élite, el que paga por subir socialmente, pero que no tiene malas intenciones. Y así, de la mayor humillación de su vida en el año 2000, Michael Saylor construyó la mayor apuesta asimétrica de la historia moderna de Wall Street. El tiempo nos dirá si Saylor se convierte en el mayor fracaso jamás registrado o en el hombre más rico de la historia.